El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de abril del 2024. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de las cuentas monetarias, financieras y fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Buen día a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de abril. Primero que nada, vamos a la parte de tasas de interés, donde podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas bancarias en moneda nacional tuvo una reducción con respecto al resultado del mes anterior y actualmente alcanza el 13,38%. En cuanto a las tasas por segmento de préstamos, vemos que la tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda nacional también se redujo y alcanza actualmente el 17,56%. También la tasa de los préstamos comerciales bajó y alcanza actualmente el 11,33%. El promedio de las tasas de los préstamos para la vivienda se redujo y actualmente llega al 9,9%, en tanto que la tasa de los préstamos de desarrollo eh, tuvo un descenso y actualmente es del 9,56%. En cuanto a las tasas pasivas en moneda nacional del sistema bancario, podemos observar que se mantuvo muy similar al del mes anterior y actualmente llega al 4,53%. En cuanto a las tasas por depósito, vemos que en el caso de los CDA hubo una leve reducción con respecto al resultado del mes anterior y al mes del día alcanza el 7,62%. La tasa de los depósitos a la vista llega al 0,85% y la tasa de los depósitos a la vista a plazo llega al 6,34%. También vemos que para el mes de abril la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional de los bancos se ubica por debajo de la curva de rendimientos correspondiente al mes de marzo y también se ubica por debajo de la curva de rendimientos correspondiente al mes de abril de 2023. Las monedas extranjeras vemos que la tasa activa promedio global llega al 8,35%. El promedio de los préstamos de consumo en moneda extranjera actualmente llega al 8,15%. Hubo un aumento para la tasa de los préstamos comerciales en moneda extranjera y alcanza el 8,69%. Para los préstamos a la vivienda, este tuvo un incremento y alcanza el 10,21%. Y para los préstamos para desarrollo, eh, tuvo un descenso y alcanza el 7,75%. El promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera tuvo un leve aumento y alcanza el 3,76% al mes de abril. Para los CDA, para el rendimiento promedio de los CDA en moneda extranjera se mantuvo similar al del mes de marzo y en abril alcanza 5,91%. La tasa de los depósitos a la vista tuvo un leve descenso y alcanza 0,58% y la tasa promedio de los depósitos a plazo llega al 2,43%. La curva de rendimiento de los CDAs para moneda extranjera de los bancos se encuentra por debajo, al mes de abril se encuentra por debajo de la curva de rendimiento del mes de marzo, excepto para los plazos de entre mayor a 180 pero menor a 365 días. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional se redujo con respecto al margen de intermediación bancaria, pero del mes de marzo y al mes de abril llega al 8,85%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera alcanza al mes de abril el 4,59%. En cuanto a las tasas por segmento de préstamos por banco, podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 21,33% y la tasa mínima fue del 7,6%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la máxima registrada fue del 22,7% y la mínima fue del 8,12%. Para los préstamos de consumo, la tasa máxima que llegó a observarse fue del 29,17% y la mínima fue del 8,31%. Para los préstamos de consumo, pero con plazo mayor a un año, fue del 28,33%, la tasa mínima fue del 11,07%. Para el segmento de préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima registrada fue del 16,94% y la tasa mínima fue del 16,0, perdón, 16%.
Pasando a la parte de operaciones del mercado bursátil, podemos observar que el volumen negociado al mes de abril alcanzó 4,02 billones de guaraníes, mientras que al mes de marzo fue de 3,14 billones de guaraníes. El 93,61% fueron negociaciones en el mercado secundario y el 6,39% fueron negociaciones en el mercado primario. El 79,58% fueron operaciones de reporto, el 19,32% fueron operaciones de renta fija y el 1,1% fueron operaciones en renta variable. El movimiento acumulado al mes de abril alcanza 13,85 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 50,26% con respecto al movimiento acumulado al mes de abril, pero del año 2023. Observamos que el 8,85% de las operaciones del mercado bursátil fueron en, en el mercado primario y el 91,95% fueron en el mercado secundario. Las operaciones en los últimos 12 meses alcanzan un valor del 12,5% del PIB, en tanto que el valor con respecto a los créditos bancarios de las operaciones bursátiles de los últimos 12 meses alcanza el 28% de los créditos del sistema bancario. La profundización del sistema financiero alcanza el 46,7% del PIB, o sea, los depósitos alcanzan un valor del 46,7% del PIB, en tanto que los créditos alcanzan un valor del 44,7%. En cuanto a los indicadores de solidez, vemos que la liquidez alcanza el 36,12%, la rentabilidad alcanza el 21,21%, la morosidad se redujo y alcanza el 3,17%, y la solvencia se redujo levemente y alcanza el 17,53%. En cuanto a la composición de la cartera, podemos observar que los créditos catalogados como renovados alcanzan el 11,5% del valor del total de créditos bancarios. Los créditos catalogados como refinanciados alcanzan el 0,64% y los créditos reestructurados el 1,86%. El 3,17% de los préstamos bancarios son préstamos vencidos, el 0,83% son medidas extraordinarias de liquidez, el 13,99% son los créditos anteriormente mencionados, que son las 3 Rs. En cuanto a los depósitos totales del sistema bancario, estos alcanzaron un valor de 155,9 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 11,81%. Los depósitos totales del sistema bancario, pero solo en moneda nacional, alcanzaron un valor de 83,9 billones de guaraníes y esto es un crecimiento interanual del 14,52%. Los depósitos totales, pero en moneda extranjera, alcanzaron un valor de 9.603 millones de dólares y esto es un crecimiento interanual del 4,92%. En cuanto a los créditos totales del sistema bancario, al mes de abril esto alcanzaron un valor de 148,98 billones de guaraníes y esto señala un crecimiento interanual del 14,74%. Los créditos considerados por actividad tuvieron un crecimiento interanual del 17,5%. Los créditos totales, por actividad, pero en moneda nacional tuvieron un crecimiento interanual del 13,16%, siendo el crecimiento más importante en el segmento de otros préstamos, que tuvo un crecimiento interanual del 71%. La principal actividad receptora de créditos bancarios en moneda nacional fue consumo, que tuvo una participación del 27,3% de los créditos bancarios en moneda nacional, seguido de comercio al por mayor con una participación del 12,8%.
Los créditos, en cuanto a los créditos por actividad en moneda extranjera, vemos también que el segmento de otros préstamos tuvo el crecimiento más importante con un crecimiento del 266% interanual. La agricultura tuvo la mayor participación en los créditos bancarios en moneda extranjera con un valor de una participación que alcanzó el 33,23%. El siguiente segmento más importante fue el de comercio al por mayor con una participación del 17,66%. En cuanto a las morosidades por actividad, podemos observar que el sector financiero tuvo la morosidad más baja el mes de abril, que alcanzó el 0,3%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo del sistema bancario, podemos observar que el 84,8% de los fondos bancarios provinieron de los depósitos, el 7,2% fueron préstamos del exterior, el 2,81% fueron bonos financieros, el 1,25% fueron bonos subordinados y el 3,93% fueron préstamos locales. El valor de todas las fuentes de fondeo alcanzó al mes de abril 183,49 billones de guaraníes, siendo el segmento más importante el de los préstamos, el de los depósitos que al mes de abril alcanzó 155,9 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los créditos de bancos y financieras al sector privado, el crecimiento sin efecto cambiario alcanzó al mes de abril un valor del 14,20%. Con efecto cambiario, el crecimiento fue del 15,89%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 14,62%, mientras que los créditos en moneda extranjera del sector privado alcanzaron un crecimiento del 13,33%. En cuanto a los depósitos, estos tuvieron un crecimiento, depósitos de bancos y financieras del sector privado. Estos tuvieron un crecimiento del 10,4% interanual sin efecto cambiario y con efecto cambiario el crecimiento fue del 11,32%. Los depósitos en moneda nacional del sector privado tuvieron al mes de abril un crecimiento del 14,10%, mientras que los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 4,82%. En cuanto a la evolución de los créditos y depósitos en privados, en términos mensuales y desestacionalizados, los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual del 0,66%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual del 3,15%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 0,44% y los créditos en moneda extranjera tuvieron una caída del 1,07%. El segmento de tarjetas de crédito, tanto de bancos y financieras, alcanzó un valor de 4,25 billones de guaraníes. Esto representó un crecimiento mensual del 2,32%, una variación interanual del 14,24% y el crecimiento más importante en términos acumulados se dio en las tarjetas de crédito con un valor de entre 5 a 10 millones de guaraníes, con un crecimiento acumulado contando desde septiembre de 2015 del 51,82%. La morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito alcanzó el 5,1%, siendo la morosidad más baja para las líneas de tarjeta de crédito con un valor mayor a 10%, que tuvieron una morosidad del 3,3%. Con respecto a septiembre de 2015, la mayor reducción en la morosidad se dio en los préstamos de tarjeta de crédito con un valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, que tuvo una caída de 3 puntos porcentuales. Como comentarios finales, en abril de 2024, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional se redujo, tanto en términos interanuales como mensuales. Desagregado por cartera en moneda nacional, se observaron reducciones mensuales en las tasas de los préstamos de consumo, comercial, vivienda y desarrollo. En cuanto a los depósitos, el promedio de las tasas pasivas se redujo en términos mensuales e interanuales.
Se observa una disminución de la tasa de CDA y la tasa de los depósitos a plazo respecto al mismo mes del año 2023, en tanto que la tasa de depósito a la vista se incrementó en el mismo periodo. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera observada en abril de 2024 tuvo un leve aumento con respecto al mes anterior, pero un descenso con relación al dato de abril de 2023. Analizando por carteras, se constatan aumentos interanuales en las tasas de los préstamos comerciales y para la vivienda. Por otra parte, las tasas de los préstamos para consumo y desarrollo se redujeron con respecto a abril de 2023. En los depósitos en moneda extranjera, el promedio de la tasa de los CDA se incrementó respecto al mes anterior y también superó el nivel alcanzado en abril de 2023. El saldo de los créditos en moneda nacional continúa creciendo interanualmente a un ritmo acelerado de 14,62%. Asimismo, el saldo de los créditos en moneda extranjera sigue con un buen dinamismo, al creció 13,33%. El saldo de los depósitos en moneda nacional siguen creciendo a un buen ritmo interanual con un crecimiento del 14,10%. Los depósitos en moneda extranjera continúan creciendo interanualmente, al mes alcanzaron 4,82%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional se incrementaron en términos mensuales, 3,15%, en tanto que los créditos en moneda extranjera desestacionalizados disminuyeron un 1,07% mensual. Por su parte, los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional se incrementaron respecto al mes anterior 0,66%. E igualmente, los depósitos en moneda nacional extranjera lograron un crecimiento del 0,44% mensual.